Hola, hola, ¿qué tal, amigo, amiga? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo del momento en que tú estés viendo la grabación de esta clase. Soy Israel Moreno y me da muchísimo gusto compartir contigo, con todos ustedes, eh, esta nueva clase de mi curso taller, cómo mantener la vitalidad y el control mental en la era digital. Un tema de trascendental importancia para nuestra vida, para nuestra paz mental, para nuestra autorrealización y al final de cuentas para nuestra felicidad. Directamente al módulo número 2, que he titulado Gestión efectiva del estrés en el entorno laboral y en el entorno social. Fíjate que hoy en día todo el mundo habla del estrés y la mayoría de las personas sufren y sufren estoicamente sus consecuencias devastadoras precisamente por no tener las herramientas psicoemocionales o los hábitos adecuados para combatirlo. Es por ello que no he dudado yo en llamar al estrés como el moderno jinete del apocalipsis. Seguramente tú has escuchado o has leído el Apocalipsis del apóstol San Juan, que está por ahí en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Él habla de 4 jinetes del Apocalipsis que vienen ataviados como jinetes y que anuncian de alguna manera, representan una fuerza, pues, o anuncian sufrimiento, destrucción en la humanidad, guerras, violencia, hambrunas, muerte, etcétera. Bueno, yo considero que por las devastadoras consecuencias que está ocasionando el estrés en la época moderna, ah, se calcula que más del 70% de la población vive presa de esta epidemia. Bueno, en la vida contemporánea, pues el estrés se ha convertido en esa especie de epidemia silenciosa que afecta a millones de personas alrededor del mundo. Y bueno, seguramente tú estarás de acuerdo conmigo, desde las exigencias laborales hasta las presiones sociales, familiares, etcétera. El estrés se ha infiltrado de alguna manera en todos los aspectos de nuestra vida, dejando a su paso pues grandes estragos en nuestra salud física, nuestra salud mental y nuestra salud emocional. Como vamos a ver en la siguiente clase, vamos a ver los efectos devastadores del estrés en las tres dimensiones de nuestra personalidad: cuerpo, mente y hasta en el área espiritual. Y muy seguramente todo este panorama que te estoy planteando a ti también te sientes de alguna manera afectado, te has sentido en alguna ocasión seguramente atrapado o atrapada en una espiral de estrés que no parece tener a veces fin. Y bueno, desde este momento te lo advierto, el estrés crónico puede desencadenar una serie de problemas de salud muy graves, incluyendo, por ejemplo, enfermedades cardíacas, trastornos digestivos, ansiedad, depresión, que son las enfermedades mentales más letales de nuestro tiempo, e incluso su sistema inmunológico muy debilitado a consecuencias del estrés y obviamente que te hace proclive a contraer cualquier enfermedad. Pero bueno, este es un panorama muy desalentador, muy negro, pero afortunadamente hay soluciones. Aquí precisamente las vamos a explorar. Y este módulo consta de 2 clases. La clase número 3 se llama Reconociendo el estrés. Aquí vamos a ver algunas señales indicativas de que puedes tener estrés. Vamos a tratar de definirlo para que entiendas a la perfección qué es el estrés. Y vamos a también entrar en el campo fascinante de la neurofisiología del estrés. Es decir, qué ocurre en tu cerebro cuando está el pleno ciclo del estrés. Cómo se desencadena, qué partes del cerebro entran en funcionamiento, qué hormonas se segregan y qué es lo que ocurre, en pocas palabras, en tu cerebro.
Lo vamos a ver todo esto en esta clase, que es la clase número 3. Luego la clase número 4, que forma parte también de este módulo, vamos a ver el impacto negativo que ocasiona el estrés en tu salud, pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos a ver algunas herramientas psicoemocionales y te voy a sugerir algunos hábitos saludables para que puedas gestionarlo efectivamente. Vamos a ver el objetivo particular de este módulo, que es muy importante que lo entiendas desde un principio, porque hacia allá va dirigida toda la información que voy a compartirte el día de hoy. ¿Cuál es el objetivo de este módulo 2? Al finalizar este módulo, los participantes serán capaces de identificar las señales indicativas del estrés, pero además comprender su definición y neurofisiología, es decir, lo vas a entender a perfección. Vas a reconocer los principales agentes que te causan el estrés, tanto en el entorno laboral como familiar o social, y vas a aprender a evaluar las afectaciones del estrés para tu salud física y mental, y obviamente espiritual. Además, aprenderás a aplicar herramientas y a adoptar hábitos saludables para que puedas gestionar el estrés de manera efectiva. Obviamente promoviendo un equilibrio emocional y una mayor productividad en tu vida profesional. Si te das cuenta, el objetivo está dividido en dos partes, como debe ser todo conocimiento. La primera parte, para que tú comprendas a cabalidad qué es el estrés, es decir, todos los conocimientos, los conceptos y las señales, es decir, para que entiendas, pues que comprendas el estrés, pero que no te quedes ahí, que a partir de ese conocimiento tú lo puedas convertir en sabiduría y que no solamente afecte tu área, eh, tu área psíquica, es decir, que no te quedes pues en el conocimiento, sino que aprendas a hacer ciertas actividades, a aplicar herramientas, a adoptar hábitos para que lo puedas gestionar. Es decir, saber, pero también saber hacer. Es decir, que afecte tu área cognitiva, pero también tu área psicomotora, para que tú te puedas convertir en una nueva persona capaz de gestionar el estrés. Ese es el área afectiva. Son las tres áreas que debe impactar todo conocimiento, toda información, toda capacitación. Y bueno, la primera parte del objetivo, obviamente, la vamos a tratar de cubrir en esta clase, que es la clase número 3, y la segunda parte la veremos en la clase número 4. Bueno, vamos de lleno, pues, a esta clase número 3, titulada Reconociendo el estrés, señales, definición y neurofisiología. Lo primero que te tengo que decir es que muy seguramente tú habrás oído decir, o habrás dicho seguramente, que para resolver un problema, pues lo primero es reconocer que lo tenemos. Mientras no reconocemos que estamos en un problema, no podemos intentar resolverlo. Nadie es capaz de salir de un error si no reconoce primeramente que está en el error. Y la mayoría de las personas sufren las devastadoras consecuencias del estrés sin saber la verdadera causa. Es decir, no pueden reconocer el problema porque no saben porque no saben la causa. Pueden tener efectos en su vida, en su salud, pero no saben la causa, pues. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer este moderno jinete del apocalipsis que se llama el estrés. Cómo se conduce, cuáles son las señales de alerta, cómo lo podemos identificar para poder comprenderlo. Eh, en esta clase vamos a identificar, como te decía, algunas señales del estrés. Vamos a aprender a definirlo con claridad y conoceremos cómo ocurre, pues, este ciclo del estrés a nivel neuronal, a nivel cerebral. Pues. Vamos con algunas señales de alerta. Primero, ¿cómo sabes que estás siendo presa del estrés? A continuación,
Lo que voy a hacer es que te voy a revelar algunas señales de alerta que puedan ser síntomas indicativos de que estás siendo presa de este síndrome maléfico que es el estrés. Y lo llamo síndrome porque es un conjunto de padecimientos que vienen aparejados con el estrés. Te sugiero aquí que pongas muchísima atención, toma tu cuaderno de notas, toma tu pluma o tu lápiz, pon mucha atención y a medida que yo te vaya revelando estas señales, descubriendo estas señales, hagas tú un autoanálisis para saber si alguna o algunas de estas señales o de estos síntomas los estás padeciendo tú actualmente. Es decir, lo interesante aquí es saber si nosotros personalmente somos víctimas en este momento del estrés y reconocer qué tan alto es nuestro nivel de estrés. Y esto va a depender obviamente de la cantidad de síntomas que tú identifiques como propios. Entonces, haz una especie de checklist. A medida que vaya revelándote yo las señales, tú di, híjole, esto me está pasando a mí. Ponle una palomita, anótala. Iniciamos pues con la primera de ellas. Pon mucha atención. Lo primero que te tienes que preguntar, ¿cómo está tu energía en general? ¿Te sientes frecuentemente cansado o cansada? Pregúntatelo, es muy importante. ¿Amaneces con frecuencia desmotivado, cansado y a pesar de que has dormido lo suficiente, aparentemente dormiste bien, te sientes pues agotado, sin energía, desmotivado, etcétera? Fíjate que el agotamiento tanto físico como mental y espiritual pueden ser síntomas. Es el primer síntoma que, que, que nos indicativo, señal de alerta, que podemos estar bajo los efectos del estrés. Acuérdate que para poder vivir, y eso lo vamos a ver en unas clases más adelante, requerimos tres tipos de energía, bueno, cuatro realmente. La energía física para mover nuestro cuerpo, la energía mental para mover nuestra mente consciente y la energía emocional para nuestra mente subconsciente y la energía espiritual. Son tres tipos de energía que tenemos que tener muy clara, que al final de cuentas será nuestra energía vital para mover todo nuestro ser humano. Bueno, si te falta energía, si andas bajo o baja de energía, seguramente estás siendo presa del estrés. Primer síntoma, primera señal de alerta. Tómala muy en cuenta. Vamos con la segunda, que es muy importante. Pregúntate cómo ha sido tu sueño últimamente. Haz memoria si has dormido profunda y continuadamente durante los últimos días o los últimos meses. Pregúntate también qué tanto batallas para conciliar el sueño. ¿Te acuestas y luego te duermes o batallas un chorro para cuando consigues el sueño? Pregúntate si con frecuencia a las 3 de la mañana tú sigues con el ojo pelón como esa mujer que ves en la foto, sin poder dormir, sin poder pegar el ojo como decimos vulgarmente. Pregúntate si tu sueño es continuado o te despiertas varias veces durante la noche y no logras conciliar el sueño. A pesar de llegar a veces cansado o cansada a tu casa con ganas de dormirte, no logras conciliar el sueño. Bueno, este puede ser otro síntoma muy indicativo de que tienes estrés. Vamos con el tercero. El tercero es muy importante. Aquí pon muchísima atención porque vamos a hablar de las emociones. Pregúntate qué tan capaz eres de identificar, sobre todo, obviamente, las emociones negativas que son las señales del estrés. ¿Acaso, por ejemplo, tú eres de mecha corta, pudiéramos decir, eres irritable, estallas o te irritas a la primera provocación de cualquier estímulo del ambiente? Basta con que alguien te apunte con el dedo y tú saltas como un fosforito. Es decir, eres irritable, eres de las personas que se llaman de mecha corta.
¿Eres de las personas que reaccionan instintivamente ante cualquier estímulo o eres de los que tienen la capacidad de parar, de tomar aire, de tranquilizarte, de pensar y de responder en lugar de reaccionar? Fíjate que las personas serenas, las que son capaces de gestionar sus emociones, no reaccionan, responden. En cambio, las personas que están estresadas regularmente reaccionan. Y hay una gran diferencia entre responder y reaccionar. La reacción regularmente es instintiva, es animal. La respuesta es típica del ser humano, pero del ser humano consciente y sereno. Porque a veces hay seres humanos que reaccionan o reaccionamos a veces como los animales. Ahora, esta es una primera emoción negativa que tienes que identificar. O sea, si tú eres de las personas irritables. Segunda, sientes, por ejemplo, una sensación de inquietud o de preocupación excesiva sobre eventos futuros, por ejemplo. Bueno, estas conductas son típicas de las personas que sufren ansiedad. La ansiedad es otra de las emociones sintomáticas del estrés. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Si tú te sientes nervioso ante una presentación, por ejemplo, que vas a hacer importante en el trabajo, y estás temeroso, ansioso de que te puede salir mal, tienes miedo a que te salgan mal las cosas, a eso se le llama ansiedad. Y la ansiedad es típica del estrés. O, por ejemplo, te sientes con frecuencia con una profunda tristeza y pérdida de interés, o sientes poco placer en aquellas actividades cotidianas que regularmente te deberían de dar gusto hacerlas. Ten mucho cuidado, puedes estar siendo víctima de la depresión. Es esa profunda tristeza y pérdida de interés en el placer de las actividades cotidianas. Ejemplo, la persona que está deprimida no quiere levantarse ni de la cama, no quiere realizar actividades que antes, por ejemplo, disfrutaba, como salir con los amigos, practicar un deporte o practicar un hobby. La persona deprimida se queda acostada en la cama con mucha frecuencia, no se quiere ni siquiera levantar de la cama. Entonces, la depresión y la ansiedad son dos de las emociones negativas más dañinas y, y, y que más abundan en, este, en esta era moderna, la depresión y la ansiedad. Y tienen mucho que ver con la capacidad que tenemos nosotros precisamente de gestionar nuestras emociones. Ahora, por ejemplo, eres presa a veces de sentimientos de irritación o de impotencia ante la incapacidad que a veces se siente de lograr un objetivo o un deseo. Es decir, te frustras con facilidad. Bueno, esta incapacidad o esta irritación o esta impotencia por no lograr lo que se desea se le llama frustración. Se le llama frustración. Por ejemplo, cuando intentas repetidamente aprender, por ejemplo, alguna habilidad y no logras avanzar, esto te genera malestar y te genera desánimo, te frustra. O, por ejemplo, tienes sentimientos, aunque sean temporales, de aflicción o de melancolía ante una pérdida o ante una situación desafortunada, pues esto se llama tristeza. Se llama tristeza. Por ejemplo, la tristeza que sentimos, esa profunda tristeza que sentimos al perder a un ser querido, eh, recordando pues aquellos momentos felices que compartimos a su lado. Y la tristeza, el duelo en sí mismo no es malo, o sea, es una eh, puerta de escape de ese dolor interno que sentimos ante la separación del ser humano. La tristeza en ciertas ocasiones pues no es mala, pero cuando se convierte en una tristeza permanente, cuando no somos capaces de superar, por ejemplo,
en las etapas de duelo, superar el dolor, cuando esa tristeza se convierte en permanente, se convierte en nuestro estado de ánimo, en nuestra personalidad, en nuestro, que se refleja en nuestro carácter, bueno, entonces ya es incapacidad que tenemos de gestionar esa emoción negativa. Y por último, el temor, el miedo. El miedo, ¿acaso con frecuencia tú eres presa, por ejemplo, del miedo? Todos tenemos miedo, en cierto sentido el miedo es un mecanismo de defensa de nuestro cerebro reptiliano, como lo vamos a ver más adelante, nuestro cerebro más primitivo, que nos indica que puede haber un peligro que corre riesgo nuestra vida. Por eso sentimos miedo. Si no sintiéramos miedo, pues ya hubiéramos desaparecido de la faz de la tierra. El miedo, pues, es una reacción emocional ante una amenaza. Puede ser una amenaza percibida realmente o una amenaza imaginada. Acuérdate que nuestro cerebro, nuestra mente no diferencian entre lo real y lo imaginario. Bueno, esa amenaza genera una sensación de peligro. Ejemplo, por ejemplo, si tú estás solo en tu casa y escuchas ruidos extraños, por ejemplo, en el techo de tu casa, pues te puede dar miedo porque si no alcanzas a percibir con precisión de dónde viene ese ruido, pues puedes pensar muchas cosas. Puedes pensar que son los gatos que andan peleando hacia arriba, o puedes pensar que un ladrón está tratando de ingresar a tu casa y que trae un arma en la mano. Entonces, el miedo, el temor, aprender pues a identificar estas emociones negativas es fundamental para saber si estamos pasando por un episodio de estrés. Y como lo veremos más adelante, existen dos herramientas fundamentales de la inteligencia emocional. Según Daniel Goleman, son fundamentales para la gestión de nuestras emociones. Estas son la autoconciencia y la autorregulación. Estas herramientas consisten precisamente, autoconciencia significa ser consciente de tus pensamientos, de tus emociones, de lo que está ocurriendo en nuestro interior, parar y pensar y darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Y una vez que detectamos un pensamiento negativo o una emoción negativa como estas, pues somos capaces de responder con serenidad, es decir, somos capaces de autorregularnos. Y la autorregulación es otra de las herramientas de la inteligencia emocional. Y lo que tenemos, lo que ocasiona o lo que hace la autorregulación, que somos capaces de bajar, por así decir, el volumen de esas emociones negativas, como el miedo, la ira, la tristeza, la ansiedad y todas estas que te estoy mencionando. Entonces, si estás siempre irascible, ansioso, deprimido, temeroso o irritable, imagínate que eres como una olla de presión a punto de estallar. Seguramente tú como ama de casa o tú como padre de familia que me estás escuchando, pues has visto una olla de presión a punto de estallar. Pues ese es el símil de la persona que está bajo los efectos del estrés. Símil de la persona emocionalmente afectada por el estrés. Como una olla de presión a punto de estallar. Si te sientes así, sientes estas emociones a tope en tu vida, es porque seguramente estás siendo presa del estrés. Vamos con otro síntoma muy importante. Pregúntate cómo se encuentra tu apetito. Fíjate que cada persona, cada uno de nosotros en lo particular, pues tenemos hábitos alimenticios diferentes. Hay quienes acostumbran comer mucho, otros se sacian con poco y algunos, pues vamos a decir, comemos regular, ni mucho ni poco. Obviamente esto depende de muchos factores, depende de nuestros hábitos, cómo nos acostumbraron nuestros padres. Si nuestra madre nos servía unos platos rebosantes de comida y nos hacía que nos comiéramos todo, porque la comida no se podía desperdiciar, entonces nos acostumbraron a comer mucho. También depende pues de nuestra masa corporal. Obviamente las personas más altas, más gordas, más gruesas, tienen más masa corporal, pues demandan más alimentos porque consumen más energía.
Depende también mucho de, obviamente, del aspecto laboral, de qué tanto trabajo hacemos, qué tanto desgaste de energía tengamos. Lógicamente, pues, a mayor masa corporal, más comida requiere nuestro organismo para funcionar. A mayor carga laboral, pues también obviamente hay más desgaste de energía y por ende pues se demanda mayor alimento. Cada quien pues sabe los requerimientos eh, alimenticios, ¿no? Aquí lo que importa destacar es si tú estás comiendo más o menos de lo habitual. Aquí es lo importante, los cambios, las variaciones en nuestros hábitos alimenticios. Eres de los que están comiendo más de lo habitual, es decir, eres de los que no te sacias con nada, o sea, a pesar de haber comido las 3 comidas al día, todavía te levantas durante la noche a saltar el refrigerador, o estás más desganado que de costumbre, te puede pasar también lo contrario, que no te apetece nada, es decir, tu apetito está cero, es decir, eh, más desganado pues que de costumbre, estás comiendo menos de lo que normalmente comes. Ahí la variación es lo importante. También obviamente es recomendable revisar con regularidad cómo está nuestro peso corporal, a fin de detectar si hay algún cambio significativo en nuestra salud que encienda pues las señales de alerta. Estos 3 indicadores, vamos a decir, pueden ser síntomas de que estás estresado. Estás comiendo de más, no tienes apetito. Algunas personas el estrés les pega por ahí, por comer de más, otras por de plano no comer, y se dispara hacia arriba o hacia abajo tu peso corporal. Fíjate, perdón, fíjate muy bien en este otro síntoma. Y te recuerdo que vayas haciendo tu checklist. Ahora, vamos con otra señal muy importante, es cómo enfrentas o cómo gestionas los problemas, porque es indiscutible que todos tenemos problemas permanentemente. Un buen termómetro para saber si estás estresado o estás estresada puede ser la manera como tú enfrentas las dificultades que se te presentan en el día a día. Por ejemplo, sueles reaccionar con frustración ante los problemas de la vida. Ya veíamos ahorita, la frustración es una emoción muy negativa. Nos paraliza cuando no somos capaces de tolerar esos fracasos temporales, cuando no nos salen las cosas a la primera, eres de los que te frustra. La tolerancia a la frustración y la resiliencia, que es esa capacidad de salir airoso de las dificultades, son habilidades de la inteligencia emocional. Y esto me lleva a recordar aquella anécdota o aquella gesta histórica de los supervivientes de los Andes, aquel grupo de rugby uruguayo que cayó en las montañas de los Andes por allá en 1974, que fueron capaces de sobrevivir, algunos de ellos 16 de los 45 pasajeros que iban en aquel avión, fueron capaces de sobrevivir 74 días en las condiciones más adversas, a 3.000, 4.000 metros de altura, sin comida, sin agua, sin ropa abrigadora para esas condiciones y con temperaturas cercanas a los 30 grados bajo cero. Y al finalizar sobrevivieron gracias precisamente que fueron capaces de ser tolerantes a la frustración, tolerar la frustración y salir fortalecidos de cada revés que les propinaba la montaña. Entonces, ¿qué tan tolerante eres a los fracasos temporales? ¿Qué tanto toleras la frustración? Y obviamente, por el contrario, la perseverancia, pues es una virtud y como yo seguramente lo has escuchado, es un patrón mental del éxito. Otra de las respuestas emocionales de la persona estresada es el agobio, por ejemplo. Ante cualquier demanda o ante cualquier exigencia, puede ser laboral,
puede ser social, puede ser familiar. Ante cualquier pequeño problema que enfrenten, hay personas que inmediatamente se agobian y no hayan que hacer. Popularmente se dice, son aquellas que se ahogan en un vaso de agua. El agobio, pues, eh, puede ser otro síntoma, cómo estás enfrentando los problemas y las dificultades. En cambio, las personas con un alto grado de o desarrollo de la inteligencia emocional eh, son capaces de sobreponerse a los obstáculos y responder con entereza. Esas son las personas que tienen un coeficiente emocional elevado o han desarrollado estas capacidades de la inteligencia emocional, la autoconciencia, la autorregulación, la tolerancia a la frustración, la perseverancia, etcétera, que son herramientas de la inteligencia emocional. Son aquellas personas que no se arredran ante las dificultades, son capaces de enfrentar los fracasos temporales y seguir adelante. Ellos son personas que entienden muy bien la filosofía del éxito y la riqueza de Napoleón Hill, quien catalogó a esos tropiezos temporales, fracasos temporales, como tropiezos temporales a esos fracasos, o sea, oportunidades para crecer. Pues. Incluso hay una frase que me encanta de su libro Piensa y llega a ser rico, que dice que persevera, alcanza y termina por entender que todo fracaso lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Entonces, pregúntate pues, ¿cuál es tu posición ante las dificultades? ¿Cómo respondes a las dificultades? ¿Te frustras a las primeras de cambio? ¿Te quedas tirado en el suelo relamiéndote las heridas? ¿Te agobias y tiras la toalla con facilidad? ¿O eres capaz de enfrentar, como se dice, el toro por los cuernos con entereza? ¿Cuál es tu postura? ¿Reaccionas como víctima culpando a los demás, a la falta de tiempo, a la falta de recursos, al gobierno o hasta a veces culpas al perro de tu vecina? ¿O respondes asumiendo la responsabilidad, poniendo todo lo que está de tu parte para solucionar con entereza los problemas? ¿Notas alguna diferencia? O sea, ¿cuál es tu actitud? ¿Cómo lo hacías antes? ¿Cómo lo haces ahora? ¿Notas alguna diferencia en tu comportamiento? Bueno, estas son señales indicativas de que puedes estar siendo presa del estrés. Y esto es algo de la vida diaria. Esto lo afrontamos permanentemente, los problemas y las dificultades. Pues depende de cómo reaccionamos o respondemos eh, ante las dificultades. Te recuerdo ir haciendo tu checklist. Vamos con la siguiente señal. Esta es muy importante. ¿Cómo se encuentra tu concentración y tu memoria? Vamos primero con la concentración. ¿Qué tanto trabajo te cuesta, por ejemplo, enfocar tu atención en el momento presente, es decir, en lo que estás haciendo? Esa capacidad de concentrarte y de poner atención es típica de la persona que tiene una desarrollada su inteligencia emocional, su corteza prefrontal bien desarrollada, bien alineada. Bueno, ¿qué tanto te cuesta a ti enfocar tu atención? Por ejemplo, mientras estás en una clase, estás en mil cosas a la vez. Estás escuchando ahorita con atención a mí, estás poniendo atención a las diapositivas, estás relacionando con tu vida esta información que te estoy compartiendo, o estás en otra cosa. Fíjate que los antiguos toltecas, que eran grandes sabios, decían, el problema principal del hombre es hacer que la mente y el cuerpo coincidan en el mismo lugar. Porque bien puedes estar aquí frente a tu computadora, frente a tu televisor o donde estés viendo la grabación de esta clase y puedes estar poniendo atención con tus cinco sentidos, con tu mente, corazón, cuerpo, en cuerpo y alma, pues atento a lo que te estoy diciendo, o puedes estar en tu cuerpo fijo aquí y tu atención y tu mente en otra parte. Es que tanto eres capaz de poner atención. Eh, Recuerda que allá donde pones tu atención, allá está tu energía. Y también te informo, te comento, te comparto
que el cerebro humano está demostrado que ha evolucionado para hacer solo una cosa a la vez. Es decir, nuestro cerebro no tiene capacidad para la multitarea. Por más que quieran justificarlo algunos, la verdad es que científicamente está comprobado que no está hecho para multitarea. Está hecho para poner atención y hacer una cosa a la vez. Y este es un caso muy común que siempre lo comparto porque es la realidad. Regularmente las mujeres son muy proclives a estar haciendo varias cosas a la vez. O sea, a veces van manejando, se van maquillando, van hablando por teléfono, van regañando al niño, etcétera, etcétera, haciendo una y mil cosas a la vez. O están cocinando y están escuchando música, están hablando por teléfono, se están pintando las uñas, no sé cuántas cosas a la vez. Es muy común en las damas, en las mujeres, y hay que reconocerlo. Las mujeres tienen más capacidad que nosotros los varones para hacer varias cosas a la vez. Sin embargo, esto va en detrimento de la productividad. ¿Por qué? Porque aún así el cerebro humano, hombre o mujer, no está diseñado para la multitarea. Así es que es imprescindible concentrarnos y enfocarnos. Para ello, contamos precisamente con la facultad intelectual de la voluntad. La voluntad es esa facultad intelectual que nos permite concentrarnos y enfocarnos en lo que verdaderamente vale la pena. Si te cuesta trabajo concentrarte, seguramente está afectada tu corteza prefrontal, que es el centro neurálgico de la voluntad, de la concentración y de la resolución de problemas. Precisamente como veremos más adelante, la inundación de cortisol por episodios extendidos de estrés crónico sobre todo, afecta a esta área de nuestro cerebro que es la que nos hace verdaderamente humanos. Entonces, pregúntate cómo está tu concentración. Ahora vamos con tu memoria, que aquí es muy importante también. La memoria eh, es una de nuestras preciosas facultades intelectuales. Es nuestra capacidad de procesar información, de almacenarla y de recordarla en el momento indicado. Eh, Esas son las tres funciones básicas de la memoria. O sea, percibe la información del ambiente, la procesa, la almacena y después la recuerda. Es nuestra capacidad de recordar, así la conocemos eh, comúnmente. Y tenemos una memoria perfecta. Déjame decirte esto. Todas nuestras experiencias, nuestras reacciones emocionales, nuestros aprendizajes, nuestros conocimientos, todo lo que hemos percibido y vivido en nuestra vida, están grabadas en nuestra memoria. Tenemos una memoria perfecta, pero tenemos pobres recuerdos a veces. Eh, Algunas preguntas que podrías hacerte que te pueden indicar si andas fallo de memoria, por ejemplo, con tanta frecuencia se te olvidan, por ejemplo, las llaves de tu casa o de tu carro, adentro del carro o en la bolsa o en otra parte? ¿Con qué frecuencia te ocurre esto? O también se te olvidan, por ejemplo, fechas importantes en el acontecer de tu familia, por ejemplo, la fecha de nacimiento de tu esposo, de tu esposa, la fecha de tu boda. Es decir, qué tanto pones atención a eso, qué tanto tu memoria está alerta para recordarte esas fechas importantes. O mientras estás dando una clase o estás compartiendo una información o dando una conferencia, se te olvidan datos de esa conferencia, por ejemplo, como fechas, como nombres, como lugares, etcétera. A pesar de tener, por ejemplo, anotados en tu agenda en los eventos que tienes que realizar, se te olvida cumplir con ellos, es decir, se te olvida que los agendaste, se te olvida que tienes el compromiso. O, por ejemplo, esto es muy común, que vas, por ejemplo, de la recámara a la cocina de tu casa y cuando llegas se te olvida que ibas. ¿Te ha pasado alguna vez? Puede ser falla de tu memoria. Enciende, pues, las señales de alerta. Si te cuesta trabajo concentrarte o estás perdiendo la memoria, pueden ser síntomas del estrés.
y del estrés crónico. Otra señal indicativa es eh, si ha cambiado tu rutina diaria. Si practicas algún ritual durante el día y esa rutina la has cambiado, observa tu rutina diaria y pregúntate qué acciones han estado cambiando últimamente. Para ello podías hacerte las siguientes preguntas. Por ejemplo, si antes acostumbrabas a ir al gimnasio y has dejado esta práctica, por ejemplo, has dejado de frecuentar, por ejemplo, a los amigos que con cierta regularidad los frecuentabas. Hay algo que antes te emocionaba hacer, por ejemplo, y ahora te aburre. Son parte de tu rutina diaria. ¿Qué tan importante es para ti, por ejemplo, el aseo, el arreglo personal? Si antes eras de las personas que acostumbraban a andar bien línea, como decimos aquí en Sonora, bien alineados, bien cambiados, bien vestidos, bien combinados, y ahora te vale sorbete, si combina o no combina tu atuendo, si estás bien peinado o mal peinado, si tus zapatos, tus zapatillas están limpias o están sucias. O sea, fíjate en esos detalles, porque esos detalles pueden ser indicativos de de otras causas, como por ejemplo, si eres una persona que está en depresión, pues las personas deprimidas les vale gorro peinarse, ni siquiera se quieren levantar de la cama. Entonces, esos síntomas de cambios de la rutina diaria pueden ser indicativos de que hay afectaciones por el estrés. Eh, y bueno, vamos con la siguiente y con la última señal. Pregúntate cómo está tu salud física en general. Sí, por ejemplo, cómo funciona tu sistema digestivo. ¿Funciona a la perfección o tienes reflujo, tienes colitis, tienes te da permanentemente gastritis o tienes esa famosa enfermedad de colon irritable? ¿Tienes algún proceso inflamatorio en tu cuerpo, como amigdalitis, por ejemplo, inflamación de la garganta? Como veremos más adelante, lo vamos a ver con más precisión. Fíjate que el exceso de cortisol que circula por la sangre eh, es una de las manifestaciones más permanentes y más comunes del estrés crónico. El exceso del cortisol provoca inflamación. Aunque el cortisol, déjame decirte, es un corticoide, es una variedad de las sustancias de los corticoides. Los corticoides son poderosos antiinflamatorios. O sea, es lo que te ponen la- el- 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 inyecciones de cortisol o de corticona. A veces no las aplican eh, cuando tenemos procesos inflamatorios de dolor o de enfermedades agudas. ¿Por qué? Porque el cortisol es un corticoide, pero en dosis excesivas y sobre todo prolongadas en el tiempo, producen el efecto contrario. Es decir, en lugar de ser un antiinflamatorio, es un inflamatorio. Por eso el estrés produce inflamación. Y hoy la mayoría de los seres humanos viven intoxicados de cortisol a causa precisamente del estrés. Si el 70% de las personas viven permanentemente bajo la amenaza del estrés, se está generando permanentemente y están intoxicados de cortisol y de ahí devienen un montón de enfermedades que vamos a ver más adelante. Otros síntomas de tu salud física, pregúntate, por ejemplo, si te duele la espalda o la cintura o el cuello. Regularmente, eh, esa parte del dorso, de la cintura, de la espalda, del cuello, de acá, de esta parte, este, sobre todo el cuello, pues, suelen concentrar mucha tensión y la tensión, pues, es un reflejo de que puedes estar siendo víctima del estrés, porque cuando estás en tensión es que estás en alerta, tu cuerpo está tenso porque tiene que luchar o que tiene que huir ante un peligro inminente o un peligro imaginado por tu mente. Se genera el cortisol y la adrenalina. Pregúntate, por ejemplo, si tienes tensión en los demás eh, partes del cuerpo o a lo mejor se te está cayendo el pelo, por ejemplo,
y la caída del pelo puede ser síntoma de estrés. No necesariamente es la única causa, pero puede ser un síntoma. También es muy importante que vigiles tu frecuencia cardíaca y tu presión arterial. Es un síntoma indicativo cuando estamos en estrés permanente, en riesgo, en peligro, se acelera muchísimo el corazón, sube la presión arterial y entonces pues puede ser, es un desequilibrio físico que ocasiona grandes peligros y grandes riesgos. También tus niveles están dentro de lo normal o son anormales de la presión y de la frecuencia cardíaca. También es importante vigilar, obviamente, los niveles de azúcar. Para todo ello, pues es recomendable, independientemente de que tengas o no tengas estrés, o si sientas estos síntomas, pues es muy recomendable pues, los famosos análisis clínicos o chequeos médicos eh, permanentes o frecuentes, pues de alguna manera. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿cómo te fue en el checklist? Revisa tu cuaderno, cómo está tu energía, cómo va tu sueño, cómo están tus emociones, cómo las manejas, si las identificas, no las identificas, sobre todo aquellas emociones negativas, cómo está tu apetito, comes de más, no comes, cuál es la respuesta, cómo respondes a los problemas, te frustras o respondes con resolución, con energía, con concentración y tu memoria, cómo van, cómo están, eh, los cambios en tu rutina diaria, si existen, no se dan. Y por último, la salud física en general, cómo se encuentra. Mira que yo no soy un médico de profesión, por lo menos, ni neurocientífico, tampoco psiquiatra o psicólogo, pero en este diagnóstico que te he proporcionado, ahí van un montón de conocimientos y herramientas muy valiosas para valorar y para cuidar tu salud integral. Y por supuesto, para que tú puedas reconocer las señales o los síntomas indicativos de que puedes estar siendo víctima o presa del estrés, pues que acarrea mucho sufrimiento y mucho dolor. Pero que estas señales de alerta sean eso precisamente en tu vida, te alerten para que sepas si puedes estar siendo víctima del estrés. Vamos con la segunda parte, el segundo bloque de información que es muy importante de esta clase. Ahora tenemos que ver qué es el estrés, cuáles son sus causas, los principales factores y los principales agentes estresores, aunque los agentes los vamos a dejar para la siguiente clase mejor, pero sí los factores estresantes. ¿Qué es pues el estrés? Vamos a definirlo a fin de poder comprenderlo y poder aliviarlo o poder curarlo, obviamente, porque me encanta una frase que dice una psiquiatra española, Marian Rojas Estapé, dice, comprender es aliviar. A medida que nos comprendemos más, podemos aliviar estos síntomas. La medida que seamos capaces de comprender a profundidad lo que es el estrés, podremos sanar nuestras heridas físicas y emocionales y obviamente recuperar la tan anhelada paz mental que todos queremos. Primera pregunta que tenemos que hacernos, ¿el estrés es bueno o es malo? Es la primera pregunta que viene a nuestra mente y que debemos responderla con toda sinceridad. Y obviamente para responder esta pregunta vamos a recurrir a una autoridad en la materia. Me refiero ni más ni menos que al profesor Hanselli, a quien se le considera el padre del estrés, gran endocrinólogo austrohúngaro que después eh, se nacionalizó canadiense y que desarrolló toda su profesión y toda su experimentación y escribió, de hecho, ese libro, eh, El estrés, qué es el estrés y el distrés, si es bueno o es malo, lo escribió en los Estados Unidos, de hecho está en inglés. Eh, vamos pues a ver qué nos dice esta gran autoridad en la materia. El doctor Hanselli habla de dos tipos de estrés. El estrés, primero, se llama eustrés
Dice, es el tipo de estrés que se percibe como positivo o benéfico, ya que puede motivar a aumentar nuestro rendimiento. Por ejemplo, por ejemplo, eh, cuando sentimos entusiasmo o emoción ante una competencia, esa ese energía interna que sentimos, aunque nos dé cierto miedo, cierto estrés, nos pone en alerta, por eso se llama eustrés y es positivo, es benéfico, ya que nos motiva a aumentar nuestro rendimiento. Es el temor que percibimos, el temor de pisar un escenario, dice por ejemplo un cantautor, nunca termina, aunque te hayas parado 1000 veces en el escenario. Eso que siente el artista al entrar en contacto con su público se llama eustrés y es positivo. O lo que siente, por ejemplo, un candidato a un puesto de elección popular cuando anda en campaña, se siente esa adrenalina, ese eustrés que lo impulsa a dar lo mejor de sí mismo. O el atleta que está parado a punto de arrancar una carrera de 100 metros, por ejemplo, eh, siente esta adrenalina interna y eso se llama eustrés y eso es bueno. Puede motivar a aumentar nuestro rendimiento. Pero luego viene el malo, se llama distrés. El estrés crónico es negativo, es el que nos causa ansiedad, agotamiento, afecta nuestra salud física, mental y emocional. De este segundo precisamente es del que estamos hablando en esta clase. Y a mí me gusta comparar el estrés bien gestionado, como la sal y la pimienta, que son dos especies que utilizamos regularmente en nuestra alimentación. ¿Quién de nosotros, por ejemplo, no ha probado algún alimento al que le falten alguna de estas dos especies? O que se le haya pasado la mano a la ama de casa o al chef que eh, este, cocinó algún elemento y se le haya pasado la mano con la sal o con la pimienta. Seguramente también hemos saboreado algún alimento cuya sazón pues exceda las dosis de estos dos condimentos. Pues algo parecido pasa con el estrés. El estrés bien gestionado, con justa medida, como la sal y la pimienta, nos otorga un incentivo para sacar a relucir nuestra mejor versión. Es decir, le pone sabor a la vida. Es el distrés o el estrés bien gestionado. ¿Cómo lo podemos caracterizar o cómo lo podemos definir? Bueno, el estrés, primero que tenemos que entender que es una respuesta física y emocional que presentamos frente a un desequilibrio entre dos factores importantes, las exigencias percibidas y las capacidades que tenemos para responder a esas exigencias. Esa es, lo primero que tenemos que saber, pues, que involucra a nuestra mente y a nuestro cuerpo, es una respuesta física y emocional. Recordemos que los pensamientos son el lenguaje de nuestra mente y las emociones son el lenguaje de nuestro cuerpo. Por eso están íntimamente relacionados. Cuerpo y mente son una sola entidad, como funcionan como una entidad interdependiente, mente y cuerpo. Lo que ocurre en tu mente provoca una reacción en tu cuerpo y lo que ocurre en tu cuerpo también afecta de alguna manera los procesos mentales. Por eso cerebro, mente, cuerpo y corazón están íntimamente relacionados. Eh, Entonces, hablamos pues de una respuesta física y emocional que presentamos los seres humanos y también los animales frente a un desequilibrio. Y hay dos factores importantes. Exigencias que tenemos al frente, lo que percibimos que tenemos que realizar y las capacidades, herramientas, recursos o capacidades que tenemos para cumplir con esas exigencias. El estrés, pues, en pocas palabras, si hiciéramos una palabra para definirlo, lo podemos equiparar con el dolor, porque eso es lo que ocasiona en nuestro organismo el estrés mal manejado. Ocasiona dolor en todos los sentidos. Y decíamos, ocasiona pues un desequilibrio en nuestro organismo, o sea, lo saca de balance, lo saca
esa situación de balance que se llama homeostasis, y eso es el desequilibrio entre las exigencias percibidas y los recursos disponibles. Y podemos decir que es directamente proporcional a las exigencias e inversamente proporcional a los recursos. ¿Qué significa esto? Significa que ante unas exigencias máximas es muy posible que tengamos episodios que nos enfrentemos con el estrés, pero depende también de los recursos que contamos para resolver esas exigencias. Si, por ejemplo, tú tienes un examen muy duro que, que enfrentar, que es un reto, que puedas salir adelante y tienes el tiempo muy limitado, muy corto para estudiar, pues seguramente te vas a meter en una situación de estrés. ¿Por qué? Porque la exigencia es máxima y los recursos con que cuentas, que puede ser el tiempo, es un recurso muy valioso, y muchos de los factores de estrés, sobre todo laborales, en el trabajo o en la sociedad, son precisamente por falta de tiempo. Y yo pongo el ejemplo siempre al explicar esta situación o este concepto. Si tú vas, por ejemplo, a una cita médica o a una cita de trabajo, una entrevista de trabajo, por ejemplo, y en el camino te enfrentas con un embotellamiento de tránsito que te frena, que percibes que no vas a llegar a tiempo a esa entrevista y que puedes perder una oportunidad, o que puedes perder una cita médica importante, pues inmediatamente tu mente va a empezar a generar los químicos del estrés porque te va a percibir ese peligro que estás enfrentando. Y el estrés, pues el dolor, es ese peligro, etcétera. Entonces, está directamente relacionado, es directamente proporcional a las exigencias. A mayor exigencia, mayor posibilidad de que estés estresado. Y a mayores recursos, menores posibilidades. Por eso decimos que es inversamente proporcional a los recursos. Más recursos disponibles para afrontar esa exigencia, menos posibilidades de que tengas estrés. Resumiendo, pues, está ligado a dos factores: las exigencias que tenemos o percibimos tener para cumplir una expectativa, cual puede ser laboral, familiar o social, y los recursos con que contamos. Pueden ser materiales, psicoemocionales, tiempo, etcétera. Eh, y ya te lo decía, directamente proporcional a las exigencias e indirectamente o inversamente proporcional a los recursos. ¿Por qué hablamos de exigencias percibidas? Seguramente te estarás preguntando, porque una cosa es lo que sucede en el mundo real y otra cosa la interpretación que nosotros damos con nuestra mente aquello que sucede. Una cosa son los fenómenos o los acontecimientos reales que nos interpelan y la interpretación que nosotros damos a esos acontecimientos. Y con mucha frecuencia, déjame decirte, que no alcanzamos a dimensionar lo que ocurre en el mundo real, precisamente por nuestra incapacidad para percibirlo objetivamente. Y a veces nos ahogamos en un vaso de agua, como dice el refrán popular, por ser, por, por sobredimensionar una situación, o sea, percibir un peligro donde no lo hay o una amenaza donde no la hay. Por eso hablamos de exigencias percibidas. Como bien dice un gran educador norteamericano, Charles Windows, la vida es 10% lo que ocurre y 90% cómo reaccionamos o cómo respondemos nosotros a eso que nos ocurre. O como también dice el gran Wayne Dyer, no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos, las pasamos por el filtro de nuestra percepción, de nuestras creencias. Y vamos a poner un ejemplo para ir entrando más de la vida real, para irnos acercando más a comprender lo que es el estrés. Por ejemplo, imagínate estos dos personajes que ves en pantalla, ambos trabajan en la misma empresa, es más, en el mismo departamento, tienen el mismo nivel de puesto, la misma antigüedad, el mismo jefe y probablemente hasta el mismo sueldo. Pues resulta que a ambos los llama su jefe un día y les da la misma noticia.
les dice, están despedidos en este momento. Obviamente ambos perciben la noticia o la información de manera diferente. Mientras el sujeto de la izquierda, por ejemplo, puede caer en la depresión, el otro puede sentirse liberado. Y ahí lo ves con esa flecha hacia abajo, con esa cruz en la cabeza, y el otro con las manos en alto y la flecha hacia arriba y la palomita positiva. Es decir, es la información que nos está dando esta imagen. El de la izquierda se deprime, se decae, se le cierra el mundo, y el de la derecha puede percibirlo como una oportunidad. O sea, mientras el sujeto de la izquierda cae en la desesperación, el otro se puede sentir liberado. Pues, segundo, pues, puede tomarlo, vamos a decir así, por el lado amable, y ver en este acontecimiento o en esta noticia que le da su jefe, pues la oportunidad que ya tenía tiempo esperando para independizarse de aquel trabajo que seguramente no le convenía o no le llenaba, y para formar su propio negocio. O sea, ve en este acontecimiento, el segundo, una oportunidad. Por el contrario, el primero se puede derrumbar, se deprime, se le cae el mundo encima, entra en la desesperación, la tormenta mental aparece y aparece con aniquilarlo totalmente. Bueno, como resultado de esta interpretación tan diferente, pues ambos van a reaccionar biológicamente también de una manera diferente. O sea, depende, acuérdate que la percepción es esa capacidad que tenemos precisamente de intelectual de percibir un acontecimiento, y de todo es cuestión de cristal con que miramos las cosas. Depende de nuestra percepción, es la respuesta que damos, y es la respuesta que se da físicamente y biológicamente, bioquímicamente también en el organismo. Primero de ellos, percibe el acontecimiento como una amenaza, por ejemplo, una amenaza a su estabilidad laboral, quizá familiar, con justa razón, responde con desesperación y se va a activar una respuesta de amenaza o de huida. Es decir, su sistema nervioso simpático toma el control y pone en operación, en acción, un proceso bioquímico que va a anular todas las funciones de crecimiento, todas las funciones biológicas. ¿Sí? Se va a paralizar el organismo y no va a haber fuerza, energía, sangre, todo va a estar concentrado en ver cómo sale de esta situación. O sea, el sistema nervioso parasimpático toma el control y este, eh, surge la amenaza, la respuesta de amenaza o de huida. El segundo, en cambio, está en crecimiento. O sea, su sistema nervioso no está en modo alerta, sino el sistema nervioso parasimpático es el que toma el control de su atención, de su cuerpo y de todo. O sea, emite la llamada respuesta de relajación, pues. Ambas personas, pues, han interpretado una misma realidad, una misma noticia de forma diferente, y pues obviamente la adaptación mental y la respuesta que dan es diferente. Es obvio, ya lo descubriste seguramente, que el sujeto de la izquierda está bajo los influjos del estrés, en cambio el sujeto de la derecha está en modo de relajación, se llama. Ahora, seguramente te estarás preguntando a qué se debe la respuesta biológica tan diferente que emiten estas dos personas. Bueno, ¿de qué dependen, pues, las interpretaciones y respuestas biológicas tan diferentes? Ni más ni menos que a su sistema de creencias. Es porque su mente ha interpretado, pues, la misma situación de forma diferente bajo distintos parámetros, es decir, o sea, tienen sistemas de creencias diferentes. Nuestras creencias son, acuérdate, o nuestros sistemas de creencias son esquemas mentales, son información, son valores, son principios, esquemas mentales que nos predisponen a nosotros a percibir los acontecimientos de diferente manera y determinan nuestra forma de percibir el mundo. Todo depende, dice por ahí un dicho, del cristal con que se mira. Y ese cristal mediante el cual nosotros interpretamos lo que sucede a nuestro alrededor es precisamente nuestras creencias.
Nuestras creencias modifican totalmente nuestra percepción. Esta forma objetiva de ver las cosas, eso es lo que nosotros llamamos interpretación. Ahora, las creencias determinan nuestra percepción de la realidad. ¿Y cuál es el proceso? Es decir, ¿cómo ocurre todo esto? Por ejemplo, lo que desencadena es cualquier acontecimiento que ocurra, o sea, una noticia como la que vimos ahorita, o una mala noticia, o una buena noticia. Sucede un acontecimiento X que los percibes a través de tus sentidos, que te interpela. Puede ser un reto, puede ser un problema, puede ser una mala noticia. Cualquier acontecimiento es lo que desencadena el primer momento. ¿Qué ocurre después de que lo perciben los sentidos? La mente lo filtra y lo interpreta. Es decir, la mente lo pasa por el filtro de las creencias y le da una interpretación. Luego lo pasa al sistema nervioso central. O sea, es el proceso, el mecanismo cerebral. Lo transmite al sistema nervioso central. El sistema nervioso central recibe esta información de una forma muy simplificada. O sea, lo que le dice la mente al cerebro: aguas, hay un peligro, es decir, necesitas protegerte o no necesitas protegerte, aquí no pasa nada. Como seguramente ya lo viste en el ejemplo anterior. O sea, te corrieron del trabajo, aguas, hay un peligro, necesitas protegerte. El sujeto que estaba a la mano izquierda y el de la derecha, no pasa nada, tengo cómo salir adelante. O sea, depende del sistema de creencias que haya tenido cada uno de ellos. Entonces, el sistema nervioso central eh, eh, recibe pues esta información de forma muy simplificada. ¿Necesitas protegerte o no necesitas protegerte? Si recibe la orden de protegerte, pues se activa ese famoso sistema simpático, que es el que emite la respuesta de lucha o huida, y se generan en automático las, los neurotransmisores o las hormonas del cortisol y la adrenalina, que son las que ponen al organismo en alerta. Si recibe la orden de no protegerte, no pasa nada, aquí no hay ningún problema, pues se activa la respuesta de relajación, entra en operación ese famoso sistema parasimpático de nuestro cerebro y se generan las hormonas de la calma, de la paz, de la felicidad. Una vez que se activa el sistema biológico adecuado, pues el organismo libera los químicos adecuados, o los químicos del estrés, que son el cortisol y la adrenalina, o los químicos de la paz, de la relajación, de la felicidad, que son la dopamina, las endorfinas, las oxitocinas. Si percibe que necesitas protegerte, que necesitas luchar o huir de un peligro, se liberan pues el cortisol y la adrenalina. Así es como ocurre esto. Vamos ahora, bueno, otra cosa importante que tú debes de entender es que se activa uno o se activa el otro, ya que estos dos sistemas o modos biológicos no pueden activarse juntos, o sea, no son interdependientes, o es uno o es otro. Depende pues de la interpretación que tú des al acontecimiento. ¿Y de qué depende la interpretación? Bueno, depende del sistema de creencias. Y aquí yo pongo un ejemplo que siempre platico en mis charlas, por allá en los sismos que ocurrieron en Juchitán, Oaxaca, por allá en los años 80, si no mal recuerdo. Acudió una reportera a un lugar con una familia que había perdido todo, y le pregunta al padre de familia: ¿qué ocurrió, señor? ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Y ese padre de familia le responde: pues que no está viendo, señorita, la situación. Esto es un desastre, perdimos todo lo que habíamos construido con tanto esfuerzo, con tanto tiempo, se nos vino abajo, se nos derrumbó en un momento, ya nos llevó la chingada, no sé qué voy a hacer, estamos jodidos, estamos acabados. Esas fueron las expresiones de este señor que se encontraba en esa situación. La reportera no encontró qué decirle, caminó unos pasos más y encuentra a otra familia en similares circunstancias.
iguales, en las mismas circunstancias. Le pregunta al padre de familia, ¿qué ocurre, señor? ¿Cómo están? Señorita, gracias a Dios estamos bien, fue su respuesta. Los bienes materiales van y vienen, así como construimos una casa, podemos construir otra, la otra, vamos a seguir adelante, a salir adelante con el favor de Dios. Yo estoy bien, de salud, mi esposa, mis hijos y hasta mi mascota está bien. Todo está bien aquí, no ha pasado nada. Fíjense, un acontecimiento trágico en igualdad de circunstancias, dos personas dan una interpretación diferente. ¿De qué depende la interpretación tan diferente? Sin lugar a dudas del sistema de creencias. Por eso es que la percepción controla dramáticamente nuestro comportamiento. La persona que tiene un sistema de creencias expansivas, potenciadoras, como fue el segundo caso, o sea, creo en Dios, voy a salir adelante, tengo la capacidad, mi familia está bien. Todas estas son expresiones de una persona que tiene un sistema de creencias diferente, expansivas, potenciadoras, que puedes enfrentar, que tiene resiliencia, que es capaz de salir adelante de las dificultades, que tiene una inteligencia emocional bien desarrollada. En cambio, la otra persona, la primera, pues tiene un sistema de creencias este, eh, eh, muy limitantes, pues o sea, aquí se acabó todo, etcétera. Por eso es tan importante la interpretación que nosotros le damos a los acontecimientos. Y aquí entra en juego, pues, también la cuestión del estrés. Es decir, de alguna manera esto también es parte de la neurofisiología, pero vamos a entrar un poquito más de lleno a la tercera parte y última de esta clase, que es la neurofisiología del estrés, es decir, qué ocurre, qué pasa paso a paso en tu cerebro cuando hay un factor que es detonante del estrés. Lo primero que ocurre, el primer paso es que obviamente la percepción de un estímulo estresante. El proceso comienza pues cuando el cerebro detecta un estímulo que puede ser estresante a través de los sentidos, como una situación amenazante o desafiante, como estos ejemplos que te acabo de poner. El segundo paso es que se activa la amígdala. ¿Qué es la amígdala? La amígdala es una estructura y la palabra amígdala viene de precisamente del griego amígdala, que es como almendra. Es una estructura que está precisamente en la parte, en el sistema límbico, el cerebro límbico, y desempeña un papel fundamental, un papel crucial en la evaluación emocional de cada situación de la que nosotros percibimos. Detecta una amenaza y desencadena una respuesta precisamente de lucha o de huida. La amígdala es como el centinela de nuestro sistema límbico, que es la parte, la segunda parte más desarrollada del cerebro. Acuérdate que los seres humanos tenemos como tres capas en el cerebro, como una cebolla tú la vas deshojando, tiene varias capas. Bueno, nuestro cerebro tiene tres capas. La capa más interna es el cerebro reptiliano, cerebro más primitivo, que tiene 500 millones de años, es el que compartimos con los reptiles y con todos los animales vertebrados. Luego viene el cerebro límbico, que es ahí donde está ubicada precisamente la amígdala, que es el cerebro emocional. Este tiene 200 millones de años. Y luego viene la parte más desarrollada, la tercera capa, que se llama el córtex prefrontal o el sistema cortical o el córtex, que es la parte que verdaderamente ha evolucionado y es la que solamente la contamos con ella los seres humanos. Bueno, la parte que se encarga de todo el tema de las emociones, ahí está precisamente ubicada la amígdala. La amígdala es una estructura, pues, de la parte del sistema límbico de nuestro cerebro y desempeña, te decía, un papel crucial en la evaluación emocional de cada situación. Es el centinela que advierte el peligro, detecta la amenaza y desencadena toda una serie de reacciones bioquímicas. Luego se activa el hipotálamo, se activa el hipotálamo es una región también del cerebro que se encuentra justo encima del tronco cerebral y
libera una hormona, el hipotálamo libera una hormona que estimula una glándula que se llama la glándula pituitaria. Y luego viene la glándula pituitaria, a su vez secreta otra hormona que viaja a las glándulas suprarrenales, y esas están sobre los riñones, por eso se llaman suprarrenales, y ahí viene la producción del cortisol y de la adrenalina. O sea, las glándulas suprarrenales producen el cortisol y la adrenalina, la liberan al torrente sanguíneo, y estas hormonas son precisamente las que preparan al cuerpo para luchar o para huir, al aumentar la energía disponible y al suprimir funciones que en ese momento no se consideran esenciales para, para la sobrevivencia, como son la digestión y el sistema inmunológico, por ejemplo. Eh, por eso es que en el momento en que esa, es percibido un peligro, que la amígdala lo detecta y desencadena todo este tipo de reacciones, y las glándulas suprarrenales generan el cortisol y la adrenalina, lo que ocurre es que toda la sangre va a las extremidades superiores e inferiores por si tienes que luchar o huir. El organismo se pone en alerta, se acelera el corazón, se acelera el ritmo cardíaco, y dejas de tener sangre o la sangre suficiente en la parte del cerebro, eh, sobre todo en el neocórtex, en la parte pensante, porque ahorita lo que tu organismo reclama es que luches, es que huyas, porque hay un peligro. Ese es precisamente el ciclo del estrés. Este proceso, como lo hemos dicho antes, es un mecanismo biológico natural de supervivencia que tiene nuestro organismo. Déjame decirte que sin la intervención de este mecanismo ya nos habríamos extinguido de la faz de la Tierra, sobre todo si consideramos que somos una de las criaturas más débiles y vulnerables comparadas con otros animales, ya que carecemos de garras fuertes, o de dientes afilados, o de alas para volar o luchar contra las amenazas del medio ambiente. Por lo tanto, el estrés bien gestionado es benéfico, es un sistema de alerta de nuestro organismo. El problema ocurre cuando somos incapaces de responder emocionalmente adecuadamente ante esas amenazas del medio, y el mecanismo del estrés se convierte en crónico. Y bueno, esto es, este proceso, este mecanismo de defensa que se desemboca en el estrés, tiene su origen a lo largo de millones de años, como ha evolucionado nuestro cerebro desde que apareció el Homo sapiens, hasta la aparición del Homo sapiens. Por este mismo proceso, nuestro cerebro siempre está rastreando el peligro y siempre nos está orientando a la negatividad. Eh, por eso que de alguna manera nuestro cerebro no es perfecto, pues como que le ha hecho falta evolucionar, y está siempre rastreando el peligro. Es por ello que la mente, que es la actividad del cerebro, tiene una tendencia natural hacia la negatividad. Hemos evolucionado prestando atención a los estímulos negativos del entorno a fin de garantizar nuestra supervivencia. ¿Qué significa esto? Que por millones de años, desde que apareció hace 2,5 millones de años, que aparecieron los primeros humanos sobre la Tierra, por millones de años, nuestro cerebro ha evolucionado para rastrear el peligro, es decir, ante situaciones muy críticas. En los albores de la humanidad, hace 2,5 millones de años, nuestros ancestros tenían, tenían que lidiar con entornos muy hostiles, para lo cual, pues, la evolución los dotó y nos dotó de las herramientas psicoemocionales necesarias, pues, para enfrentar o huir de esos peligros. Y a lo largo de millones de años, nuestro cerebro se ha comportado así. Y aunque ya no hay tigres de Bengala acechándonos, ni tribus enemigas
que vienen a quemar nuestras chozas, por así decirlo, pues nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso está diseñado para prever el peligro que por más de 2 millones de años así ha sobrevivido. Y la evolución cognitiva que marca el ascenso del Homo sapiens, pues ocurrió apenas hace 70,000 años. Imagínate, nuestro cerebro acostumbrado por 2.5 millones de años a actuar eh, bajo esta amenaza, rastreando siempre el peligro, por eso nos orienta hacia la negatividad. Y el córtex prefrontal, la corteza prefrontal, el cerebro que nos hace humanos, eh, apenas tiene unos 200,000 años. Es decir, no ha evolucionado lo suficientemente bien. Y a propósito de esto, estoy ahorita leyendo este libro de Ana Ibáñez, se llama Sorprende a tu mente, entrena tu cerebro y descubre el poder de transformar tu vida. Y ella por acá, en alguna de las partes del libro, hablando precisamente de este proceso evolutivo y de por qué se da el miedo, por qué el miedo es necesario para la supervivencia, por qué a veces nuestro cerebro, dice ella, exagera un tanto ese peligro, bueno, porque todavía falta un proceso evolutivo. Se va a llegar el momento, dice ella, no me cabe la menor duda, dentro de cientos o miles o quizá millones de años, la evolución, si es que logramos que nuestra especie sobreviva muchos años más, va a llegar el momento en que ya el cerebro va a evolucionar de tal manera que no sea tan riguroso en rastrear ese peligro, que ya no existe tanto, pues ya no existen tantas situaciones de peligro en nuestra vida. Entonces, eh, apenas hace 70,000 años, pues, que ocurrió, pues, lo que nosotros llamamos la evolución cognitiva, ese paso del primates prehumanos a los Homo sapiens, pero nuestro cerebro pues así ha evolucionado. Ahora, por instinto precisamente de supervivencia, todo lo que ya te comentaba en un momento. Es por este factor pues evolutivo que estamos permanentemente rastreando el peligro y la negatividad. Por eso en alguna ocasión alguno de mis maestros me decía, está demostrado y eso está probado por un eh, experimento que se hizo, una investigación, que más del 90% de las cosas que nos preocupan nunca ocurren. Sin embargo, nos afectan. ¿Por qué? Porque nos están poniendo permanentemente en alerta, se preocupan, pero no se dan el 90%. René Descartes, en el hecho de su muerte, encontraron una carta póstuma y decía, mi vida estuvo llena de fracasos, llena de problemas, y el 90% de los cuales nunca existieron. Esa es una realidad que nos debe hacer pensar y que nos debe poner qué tanto nos estamos nosotros apanicando, por así decir, ante los peligros, qué tan capaces somos nosotros de dimensionar verdaderamente la realidad. Fíjate que el estrés también se da en el reino animal. Es importante destacar que este mismo mecanismo que desencadena el estrés en los humanos, el que te acabo de compartir, también opera en el reino de los animales irracionales. Por ejemplo, una gacela, ante un peligro inminente, cuando una gacela percibe cercano el ataque o que la va persiguiendo un leopardo, por ejemplo, su cerebro activa inmediatamente el sistema nervioso simpático. Fracciones de segundos, el sistema de lucha o de huida. Y esto es muy común si tú observas, por ejemplo, en la naturaleza, yo lo observo diariamente, por ahí en un árbol que tengo por fuera de mi casa, tengo un depósito, un trasto con agua para las aves. Y veo, por ejemplo, las pitaleras o las palomitas o los gorriones, cuando se acercan a beber agua, están así, o sea, siempre rastreando el peligro, siempre viendo, o sea, se asoman
a tratar de beber agua, pero inmediatamente levantan la cabeza. Ve una gacela que se acerca a un estanque a beber agua. No se pone a beber agua tranquilamente, está así, está permanentemente rastreando el peligro. Y esto ocurre también en el reino animal. Se activa el sistema nervioso simpático y inmediatamente se generan todos esos químicos que se generan en el ser humano para que esa gacela pueda luchar o huir ante ese peligro. ¿Y qué ocurre eh, cuando la gacela esquiva al enemigo y percibe que ya ha pasado el peligro? De nuevo entra en un estado de equilibrio, entra en homeostasis, como se llama, y se activa el otro sistema parasimpático, el modo crecimiento. La gacela puede tranquilamente echarse, o puede ir a pastar, o puede ponerse a rumiar sus alimentos y ya no pasa nada. La gacela está tranquila, cesa el peligro y entra la recuperación. Entra de nuevo en ese estado de equilibrio y vuelve pues todo a la normalidad. Pero resulta que el cerebro del Homo sapiens funciona de una manera diferente. Y aquí hay una cosa muy importante que quiero que entiendas. Hay un dato muy interesante a destacar para comprender el mecanismo del estrés y para comprender la correcta gestión emocional para poder controlarlo. Resulta que el cerebro humano funciona diferente del cerebro de los animales. ¿Y cuál es la diferencia? Que el cerebro humano no diferencia entre lo real y lo imaginario. El cerebro humano y el cuerpo no hacen la diferencia. Por ejemplo, ante una amenaza real o ante una amenaza imaginada, o solo que tú la imagines en tu mente, se activan los mismos procesos neuronales y entran en acción los mismos neurotransmisores, fundamentalmente, como te decía, el cortisol y la adrenalina. Da lo mismo, por ejemplo, que te vaya persiguiendo un perro rabioso por la calle, que tu mente perciba o se haga en su mente esa fantasía, esa imagines vívidamente que te viene persiguiendo un perro. Incluso cuando estás soñando que te va persiguiendo un delincuente o un perro, como tu cerebro no es capaz de percibir entre lo real y lo imaginario, se generan los mismos químicos, los mismos neurotransmisores y se ponen en operación los mismos mecanismos biológicos, electroquímicos, etcétera. Da lo mismo, pues, que sea real o que sea imaginario. Y aquí te voy a dar una de las claves de la inteligencia emocional y por lo tanto de tu salud mental. Cada pensamiento es una experiencia para tu cerebro. Por eso, el hecho de pensar positivo, el hecho de salir, sacar a tu cerebro de la negatividad, moldea realmente tu cerebro en tiempo real, es decir, cambia la estructura incluso mecánica y física del cerebro. Es decir, en la medida en que seas capaz de elegir bien tus pensamientos, por eso cada pensamiento es una experiencia para el cerebro, una clave de la salud mental. En la medida en que seas capaz de elegir bien tus pensamientos, serás capaz de gestionar mejor tus emociones y por lo tanto controlar el estrés crónico. Por eso es que Daniel Goleman, en su libro La inteligencia emocional, nos describe estas dos herramientas de las cuales te hablé anteriormente, que es la autoconciencia y la autorregulación, que no es otra cosa que darnos cuenta y observar lo que ocurre en los talleres de nuestra mente para poder autorregular nuestras emociones. Ahora, para cerrar esta clase con broche de oro, y conectar con la clase número 4, que es la siguiente, donde vamos a hablar obviamente de estas herramientas y de estos hábitos saludables para gestionar favorablemente el estrés. Vamos a ver, para cerrar, he invitado cordialmente a un gran educador y un gran autor estadounidense, Charles Windle, para ver qué nos dice para cerrar
con broche de oro esta clase. Escuchemos con atención. Adelante, Charles, maestro Charles Windows. La vida es 10% lo que nos sucede y 90% cómo reaccionamos ante ello. Entonces, de nuestra capacidad de reaccionar o de responder adecuadamente ante los estímulos del medio, dependerá en gran medida nuestra capacidad para gestionar el estrés favorablemente. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima clase número 4. Vamos a ver el impacto negativo del estrés en tu salud y herramientas para gestión efectiva del estrés. Espero que esta información sea de mucho valor y te haya ayudado a comprender mejor este moderno jinete del apocalipsis que es el estrés. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.